Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Alguien golpeó 2 veces en la puerta de la oficina. Mateo Soto, sin apartar la mirada del monitor de la computadora donde estaba llenando algunos documentos, intentó gritar lo más fuerte posible. ¡Adelante! Para que se le escuchara más allá de la puerta. La persona que golpeaba claramente escuchó la respuesta del doctor porque inmediatamente después de que el doctor lo dijera, la puerta se abrió y un hombre entró en la oficina. Lucía bastante respetable. Un traje caro azul oscuro que combinaba bien con una corbata roja y una camisa blanca como la nieve que le quedaba bien a este hombre delgado y de cabello claro, que parecía tener alrededor de 35 años. El nombre del hombre era Pedro Jiménez, y al entrar en la oficina con una chaqueta abrigada doblada en sus manos, saludó al doctor. «Hola, Mateo. Vine a preguntarte acerca de los resultados de mis exámenes», dijo el hombre, tomando asiento frente al doctor. «¿Están listos?» «Pedro, hola», asintió el doctor, sin apartar su atención del monitor. «Espera un momento. Cuelga tu chaqueta en el perchero», dijo, señalando hacia el perchero detrás del paciente. Pedro colgó su abrigo de invierno pesado en el perchero y casi se volcó. «Bien, Pedro, tus resultados de los exámenes». El doctor terminó de lidiar con los documentos electrónicos, centrando toda su atención en el escritorio para buscar los documentos, pero esta vez en forma impresa. «Tus resultados de los exámenes... ¿dónde están?» Comenzó a buscar entre algunas pilas mientras el paciente volvía a sentarse en su lugar. Bien. Pedro estaba sentado calmado, observando muy atentamente cada movimiento de Mateo Soto. «Bien, aquí vamos. Pedro Jiménez». El doctor se humedeció los labios. «Veamos qué hemos encontrado». «Realmente espero que no haya encontrado nada», dijo el hombre con un toque de ironía. El paciente sintió que varios segundos de silencio del doctor se convirtieron en horas. «Bien», Mateo dijo al exhalar. «Pedro, ahora te diré tu diagnóstico». El doctor parecía muy ocupado, tratando de leer rápidamente numerosos términos médicos del documento para combinarlos en un solo resultado. Escaneó rápidamente el papel, haciendo que Pedro se preocupara aún más en una anticipación ansiosa. «Bien, Pedro, viniste a nosotros porque te quejaste de dolor de hígado, ¿verdad?» «Bueno, lo más probable es que sea el hígado», respondió el hombre, colocando su mano izquierda en el lado derecho de su torso, debajo de las costillas. «Justo aquí, en algún lugar». «¿Y qué otros síntomas tuviste? ¿De qué más te quejaste?» Pedro comenzó a recordar los síntomas que lo llevaron a buscar ayuda en esta clínica prestigiosa y costosa. «Bueno, náuseas, vómitos», comenzó a enumerar. En general, no tenía apetito. Entonces, Mateo apartó la hoja de papel. «Al ver los resultados de tus pruebas, tengo una impresión muy variada. Dime, ¿has notado recientemente que, por ejemplo, has perdido mucho peso?» «Sí, lo he notado», dijo el hombre tensamente. «¿Qué pasa?» El médico se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos, y dijo con cierto pesar no claro. «Pedro», intentaba elegir sus palabras. «He revisado los resultados de tus pruebas. Ahora has enumerado los síntomas con los que viniste». Hizo una pausa ligeramente, creando una pausa de un segundo. «Sabes, a veces incluso los instrumentos y programas más precisos pueden cometer errores, y en tu caso sinceramente espero que estén equivocados». «Mateo, no te andes con rodeos», interrumpió el paciente en tono serio. «¿Qué pasa con los resultados de mis pruebas? ¿Cuál es el diagnóstico?» «Pedro, tengo que informarte que tienes cáncer de hígado. Según las pruebas, no diría que es muy grave, pero hay razones para preocuparse, por supuesto». Pedro Jiménez dejó de escuchar al médico después de conocer su diagnóstico. El mundo se volvió completamente del revés, perdió todos sus colores y se volvió sombríamente gris. Todo esto sucedió en un segundo, en un solo momento. El hombre se quedó completamente inmóvil, mirando un punto y casi sin moverse. Toda la energía que había en su cuerpo se precipitó hacia su cabeza y se disipó de inmediato. En solo unos segundos, el hombre perdió toda la fuerza para hacer cualquier cosa. Ahora solo pensaba en una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esta enfermedad lo había golpeado? Cuidaba mucho de su salud. Nunca bebía ni fumaba. Hacía ejercicio en el gimnasio y seguía una dieta equilibrada. Cada año y medio intentaba someterse a exámenes en las clínicas más decentes y caras del país,
gracias a las posibilidades que tenía a su disposición. Pedro siempre se cuidaba a sí mismo y trataba de considerar cada pequeño detalle, hasta la última mota de polvo en su apartamento o la humedad reducida en el aire. Lo único que Pedro no podía sacrificar por su salud era el trabajo. Era quizás su única debilidad. Trabajaba mucho. Intentaba cambiar por completo al modo nocturno porque, durante esta oscura pero verdaderamente encantadora y hermosa hora del día, su mente estaba más activa. La transición al modo nocturno también estuvo influenciada por el hecho de que la oficina principal de su empresa, a la que aparecía regularmente 4 veces al mes, estaba en una zona horaria diferente. Pedro logró configurar su propio negocio para que funcionara por sí mismo. Sin su presencia constante y aprovechando esto, cumplió su antiguo sueño, mudarse al norte. Este lugar siempre lo atrajo y a menudo soñaba con mudarse a este lugar nevado. Y resultó que cuando era de día en la ciudad donde estaba ubicada su empresa, para él ya era tarde por la noche. De esta manera, le resultaba mucho más fácil gestionar el negocio y, como se mencionó anteriormente, a Pedro le resultaba mucho más fácil y cómodo trabajar por la noche. El doctor tomó nuevamente el papel con los resultados de los análisis del paciente, miró cuidadosamente hacia abajo y respondió: «Sí, lo hay. El tratamiento puede ser costoso y prolongado, pero puedes recuperarte. En tu caso, lo más importante es no demorar». «¿Qué podría haber causado el cáncer?», murmuró Pedro como si ignorara a Mateo. «Sabes, Pedro, puede haber muchas razones. Abuso de alcohol, herencia». «¿Abuso de alcohol?». En ese momento, Pedro le lanzó a Mateo una mirada muy amenazante. «¿Abuso de alcohol?», repitió por separado. «Bueno, ya sabes, esta razón se destaca como una de las principales». «¿Estás loco, Mateo?». El hombre comenzó a gritar. No pudo contener sus emociones. Todos los pensamientos que habían aparecido en su cabeza durante el último minuto, este vaso extremadamente sobrecargado, no pudieron resistirlo y se rompieron. «Nunca he bebido en mi vida. Siempre he cuidado de mi salud y seguido una dieta. Nunca podría siquiera pensar en comenzar a beber. ¿Y ahora estás diciendo que tengo cáncer porque soy alcohólico? ¿Estás loco?». «Pedro, cálmate. Siéntate, por favor», dijo el doctor con cautela. «Tus emociones están tomando el control del sentido común en este momento. Por favor, cálmate y hablemos con calma». «No tengo la intención de hablar contigo». Pedro se levantó bruscamente de la silla, tomó su chaqueta del perchero y se dirigió hacia la puerta. Luego, dándose la vuelta, se dirigió a Mateo. «Creo que entiendo. Me diste un diagnóstico falso para extorsionarme dinero por el tratamiento. Pensaste que podrías atrapar a un pez gordo, pero no obtendrás nada». Y cerrando la puerta de un golpe, salió de la oficina del doctor. «Augusta, no sé qué hacer». Casi lloraba el hombre. «Pedro, cálmate», respondió su esposa Augusta, sentándose a su lado y acariciándole la espalda suavemente. «No es nada grave, solo querían estafarte por dinero en esta clínica. Ve a otra, no tienes cáncer, Pedro, son solo estafadores». «Augusta, ¿pero qué pasa si lo tengo?». Se volteó y miró a su esposa. Ante él se encontraba una mujer excepcionalmente hermosa que ya tenía más de 30 años pero lucía muy bien. Al igual que su esposo, ella seguía una dieta de alimentación adecuada, visitaba regularmente el gimnasio y siempre se cuidaba a sí misma. En parte, el estatus de Augusta dictaba estas reglas. Era la esposa de un hombre conocido y bastante adinerado, y aparecer con él en público requería que fuera realmente hermosa. Había sido visitada a sesiones de fotos para revistas más de una vez, y casi siempre sus fotos estaban en sus portadas. Ella, de acuerdo a su estatus, utilizaba cosméticos caros y siempre elegía ropa de marca prestigiosa para sí misma, pero en casa se permitía usar ropa cómoda sin maquillaje. «Pedro, cálmate», dijo, mirando a su esposo con hermosos ojos marrones. «Sinceramente, creo que solo querían sacarte dinero. Eso es todo. Estoy completamente de acuerdo contigo al respecto. Si tienes tanto miedo, simplemente ve a otra clínica y hazte revisar allí». «Augusta, ¿qué pasa si confirman que tengo cáncer?». «De todos modos, no creo que no puedas superarlo. Siempre has sido muy decidido y perseverante, y aunque estés enfermo, podrás enfrentar esta dolencia, y yo te ayudaré con ello». «¿De verdad?». Pedro miró a su esposa con la misma mirada desesperada. «Claro que sí, Pedro».
Sus hermosos, simétricos y glamorosos labios se curvaron con una sonrisa amable y sincera. Augusta estaba lista para apoyar a su esposo en todo, al menos así parecía en ese momento. Se conocieron cuando Pedro decidió urgentemente reemplazar a varios empleados en su empresa. Su negocio se basaba en la venta de electrodomésticos y tenía varias tiendas grandes alrededor de la capital. Como resultó entonces, el dinero que la dirección y los principales accionistas de la empresa, incluido Pedro mismo, decidieron asignar para comprar un local y abrir una nueva sucursal en un importante centro comercial, de alguna manera desapareció. Hubo largas disputas con el departamento de contabilidad de la empresa porque la cantidad asignada era bastante grande, pero en el camino, donde se suponía que debía dividirse en varias partes y dirigirse a los propietarios del centro comercial, el contratista estaba haciendo la renovación en la nueva sucursal y otras necesidades. Resultó ser significativamente reducido. La empresa se encontró en un agujero financiero significativo y la dirección necesitaba descubrir quién se llevó el dinero. Durante las largas investigaciones, se descubrió que uno de los subdirectores, que había sido nombrado a sabiendas para el nuevo punto de venta, tenía lazos familiares con el jefe de contabilidad y simplemente se habían repartido el dinero. Se convocó a una reunión de accionistas de emergencia y decidieron que tales cosas no debían volver a suceder. Se realizaron cambios de personal urgentes en la empresa y se contrataron nuevos empleados. En la jefatura del departamento de contabilidad había una mujer aparentemente poco llamativa que trabajaba tranquilamente. Siempre era educada con la dirección de la empresa y cumplía sin cuestionar todas las tareas. Pedro decidió que a este tipo de empleados se les debía recompensar, así que le otorgó un bono a la chica. Realmente trabajaba bien, nunca se quejaba de ninguna condición desfavorable y no robaba ni un centavo. Como a menudo sucede en un entorno laboral, comenzaron a tener una relación. Pedro comenzó a mostrar signos de atención hacia Augusta. Ella lo entendió rápidamente y comenzó a corresponder. Después de 1 año y medio de relación, la joven pareja se casó. Augusta estaba muy feliz en su boda y pudo elegir un vestido de novia muy caro para ella, ya que Pedro la nombró como la jefa de contabilidad y aumentó significativamente su salario. La pareja tuvo una boda realmente lujosa. Invitaron a todos sus amigos y familiares cercanos. A la salida del registro civil, los recién casados fueron recibidos por una larga limusina blanca y el conductor les entregó una jaula con palomas blancas. Pedro y Augusta dejaron volar a las aves, se besaron una vez más y se dirigieron al salón de fiestas alquilado por el novio para celebrar este solemne evento. Bien, ahora quiero estar solo. El esposo apartó la mirada de su esposa y miró hacia el suelo. Creo que iré a mi oficina. Está bien, cariño, respondió Augusta. Cuídate. El hombre salió de la sala de estar hacia su oficina. La oficina era bastante minimalista, justo como Pedro la imaginó durante su configuración. Era una habitación relativamente pequeña con ventanas panorámicas que daban a la ciudad cubierta de nieve. Pedro se sentó junto a la ventana, con la espalda hacia ella, y el escritorio en el que solía trabajar estaba frente a la entrada de la habitación. A Pedro no le gustaba que alguien se quedara o caminara detrás de él mientras trabajaba. Le estresaba, le impedía concentrarse en su trabajo porque pensaba que alguien parado detrás de él podría mirar su trabajo, robar algo o hacer algo más. Era un nivel subconsciente. Por supuesto, no valía la pena, ya que no invitaba a personas desconocidas y no verificadas a su apartamento, especialmente a su oficina. Pero incluso en lo más profundo de su alma, los temores a la competencia seguían sonando fuerte. Pedro llegó a esta conclusión. Hizo lo posible por ocultar su trabajo hasta que finalmente lo completó, para que nadie pudiera mirar y robar nada. En la sencilla mesa gris no había nada excepto una computadora portátil y un organizador medio vacío. A los lados, a la izquierda y a la derecha del espacio de trabajo, había algunas estanterías que, al igual que el organizador en la mesa, solo estaban medio llenas de libros al azar. Por la noche, Pedro encendió la iluminación en la oficina, la cual estaba controlada por un control remoto colocado justo en el organizador. La iluminación en sí era de color naranja amarillo y muy suave, para que el hombre pudiera relajarse al máximo y concentrarse en el trabajo. Sentado en una cómoda silla ergonómica de color gris oscuro, Pedro se recostó y comenzó a mirar al techo. No quería nada en absoluto. Por lo general, si se saltaba el desayuno por la mañana, ansiaría un tentempié unas horas después,
pero hoy era una excepción. No había comido desde la mañana y ahora parecía que nunca tendría hambre. El mundo perdió por completo sus colores, volviéndose sombrío. No tenía ganas de llorar o gritar por todo el apartamento en situaciones desafiantes o momentos de la vida. La resistencia al estrés que había desarrollado a lo largo de los años le ayudaba con eso. Pero en este caso, cuando se dio cuenta de que la metástasis podría propagarse por su cuerpo en cualquier momento, ni siquiera su bien desarrollada resistencia al estrés pudo hacer frente. En un instante, pareció perder el deseo de vivir. La apatía, la fatiga que antes había ignorado y una pérdida de sentido en la vida que antes desconocía se apoderaron de la mente de Pedro. Había tratado de no dejar que tales sentimientos permanecieran en su mente durante mucho tiempo antes, pero ahora no tenía ningún otro sentimiento en absoluto. Así que estuvo sentado durante aproximadamente 1 hora, dándose cuenta gradualmente de que necesitaba reponerse. La inacción y la constante reflexión sobre la situación no conducirían a nada bueno. Pasó una semana. Durante este tiempo, Pedro y su esposa Augusta buscaron en internet una clínica con buenas calificaciones y reseñas, con el objetivo de evitar caer víctimas de estafadores. Sí, creían sinceramente que Mateo Soto era solo un estafador que intentaba obtener ganancias de un cliente adinerado al darle un diagnóstico incorrecto. La familia trató de encontrar una clínica adecuada lo más rápido posible. Miraron clínicas privadas y costosas para evitar encontrarse con este fraude nuevamente. Finalmente, Pedro encontró una, pero la clínica no estaba ubicada en su ciudad. Estaba en otra parte del país y tuvieron que tomar un vuelo para llegar allí. El hospital privado, especializado en el diagnóstico de enfermedades oncológicas, parecía adecuado en términos de calificaciones de los clientes. Sin embargo, el costo del examen solo era bastante significativo para la familia. Tal vez deberíamos buscar otra opción, sugirió Augusta cuando Pedro le mostró la opción elegida en línea. Es demasiado caro y lejos, ¿no crees? Creo que sería mejor encontrar algo más cerca. Augusta, la miró con una expresión confusa y un tanto indignada. no encontramos ni una sola clínica decente aquí. Una tiene opiniones que dicen que el personal se comporta de manera inapropiada con los pacientes. Otra cobra de manera irrazonable. Y la tercera no tiene revisiones normales en absoluto. En cambio, aquí hay una clínica especializada en la detección y tratamiento del cáncer. Sí, los precios son altos, pero valoro mi vida mucho más. Y si es cierto, si diagnostican cáncer, estos gastos estarán muy justificados. Querido, Augusta abrazó románticamente a su esposo. Si crees que es lo correcto, adelante y gasta grandes cantidades en tu salud. No te estoy obligando a no hacerlo, y no te estoy desanimando. Si crees que es lo correcto, ve allí. Es por tu salud. Lo besó en la mejilla. Pero solo si no afecta nuestra forma de vida, ¿entiendes? ¿En qué sentido? En ese sentido, Pedro. No quiero revolver en los contenedores de basura y buscar comida. Gasta cualquier cantidad de dinero, siempre y cuando sigamos viviendo como lo hacíamos. Está bien, lo entiendo. El hombre se liberó del abrazo de su esposa. Aún llamaré a esta clínica y consultaré con ellos. Regresó a su oficina. Después de copiar el número de contacto de la clínica privada del sitio web, lo pegó en el campo de entrada y presionó el botón verde, llamar. Escuchó una música agradable y tranquilizadora durante un corto tiempo. La recepción no lo hizo esperar mucho. Hola, bienvenido. Mi nombre es Toya. ¿En qué puedo ayudarte? Se presentó la chica. Hola. El hombre respondió ansiosamente. Mi nombre es Pedro y me gustaría hacerme una revisión para el cáncer. Ya me diagnosticaron cáncer de hígado en una clínica, pero creo que ellos... Pedro casi dijo algo que no era una costumbre mencionar en tales conversaciones. Que simplemente cometieron un error en el diagnóstico. La confianza en su medicina está socavada, así que me gustaría ser examinado específicamente en su clínica. Bueno, Pedro, te entiendo. Mira, el chequeo de cáncer en nuestra clínica será un proceso relativamente rápido en comparación con otros. Adaptaremos el tratamiento a ti, por supuesto, de manera individual. Puedes discutir esto en detalle con nuestro médico tratante, Roberto Fernández. Él te proporcionará consejos específicos sobre tu situación. Gracias, Toya. Por favor, dime cuánto costará el tratamiento en su clínica. Bueno, Pedro, el costo del tratamiento dependerá del estado de tu enfermedad, los métodos del tratamiento y otros factores. Pero te advierto de inmediato, será una cantidad que superará los $3 millones. Este es el costo mínimo para los métodos de tratamiento más suaves y seguros. De acuerdo, Toya, te entiendo.
¿Cuándo puedo programar una visita? Cuando te conviene. Puedo programar una consulta con el médico para ti. Lo más pronto posible. Puedo estar allí en cualquier momento. Pedro estaba realmente listo para volar allí en este momento. La próxima disponibilidad, dijo la chica, y Pedro escuchó el sonido de las páginas volteándose en una libreta. Pasado mañana a las 2 p.m., ¿te vendrá bien? Sí, perfectamente. Se alegró el hombre. Ya había empezado a anticipar que tendría que esperar mucho tiempo para visitar esta clínica, pero como resultó, ni siquiera debería haberse preocupado. Muy bien, entonces te programaré una cita. Cuando llegues, te recibiré personalmente y hablaremos de tu situación. ¡Maravilloso, Toya!, exclamó Pedro, abrumado de alegría por la oportunidad de salvar su vida. Muchas gracias, gracias. Adiós, todo lo mejor, dijo la chica con un tono relajado, y el posible cliente de esta clínica colgó el teléfono. Puso el teléfono en la mesa. Se alegró sinceramente de que pasado mañana empezaría activamente a tratar su recientemente identificada dolencia. Ya no había esa apatía y fatiga pronunciadas. Al contrario, la realización de que su salud y, lo más importante, su vida, estaría en manos confiables le dio energía adicional, alegría y la felicidad humana ordinaria. ¡Augusta! Prácticamente salió corriendo de la oficina y se dirigió hacia la cocina. Llamé a esa clínica. Voy a volar allí pasado mañana para una consulta con el médico. ¡Vaya!, exclamó su esposa en respuesta. ¡Felicidades, Pedro! Lo abrazó de nuevo. ¿Cuánto costará el tratamiento? Dijeron que el costo es individual cada vez, dependiendo del caso específico, pero mencionaron que lo mínimo que puede esperar es de $3 millones. Ese es el mínimo absoluto. En mi caso, según entiendo, será más. Por lo que escuchó, Augusta quedó literalmente en estado de shock. ¿3 millones? Preguntó de nuevo. Esto es un robo, Pedro. Augusta, esto es ante todo por mi vida y salud. Si algo me amenaza, estoy dispuesto a gastar cualquier cantidad para protegerme. No ahorraré en esto. Pero 3 millones, querido. ¿Por qué te preocupa tanto esa cantidad? Se sintió ofendido el esposo. Pedro, ¿de dónde sacaremos esos 3 millones? Por cierto, no son solo 3 millones, sino muchas veces más, porque como tú mismo dijiste, en tu caso será más caro. No querrías sacar dinero de los ahorros que destinamos para comprar una casa junto al mar. Pedro se confundió aún más. ¿Estás hablando en serio ahora mismo?, preguntó. Sí, Pedro, estoy hablando en serio, exclamó Augusta algo ansiosa. Más de la mitad de ese dinero es mío, de mi salario, y no querría sacarlo para luego pasar otros 10 años ahorrando la cantidad necesaria. Muy bien. El esposo aplaudió con las manos. Entonces venderé mi parte de la empresa. ¿Qué dijiste? La declaración del esposo sumió a la esposa en un verdadero shock, incluso más que la cantidad que acababa de escuchar por el tratamiento. Pedro, ¿has perdido por completo la razón? Sí, Augusta, la he perdido. Prefiero vivir pobremente, pero vivir, que entregarme al lujo por el tiempo que me queda. Si no quieres gastar parte del dinero de esa cuenta que establecimos para comprar una casa junto al mar, me disculpo. Haré lo que las circunstancias dicten. No tengo otras ideas. Sí, Pedro, no quiero. La esposa gritó aún más fuerte. Solo me duele que he estado ahorrando dinero de mi salario durante varios años. Sí, sé que tu parte también está ahí, pero no permitiré que toques mi sueño de toda la vida. Quiero vivir junto al mar. Pedro no esperaba escuchar tales palabras de su propia esposa. Se sintió herido al instante, e incluso se compadeció de sí mismo de alguna manera. Está bien, Augusta, te entiendo. Voy a vender la empresa. ¡Véndela! ¡Buena suerte! Adelante y cura tu cáncer inexistente. Sabes que estás desperdiciando dinero, ¿verdad? No quiero escucharte más, dijo. Se dio la vuelta en silencio y salió de su oficina. Parecía que Pedro había tenido una seria pelea con Augusta. Ella no podía aceptar el hecho de que la salud y la vida de su esposo fueran mucho más valiosas que cualquier dinero o casa junto al mar, y ni siquiera quería prestarle dinero para el tratamiento. Ella era economista de educación y era buena para ahorrar y acumular, pero lo hacía para sí misma. Pedro volvió a sentarse en su oficina y se lamentó. Estaba oscureciendo y encendió su iluminación suave, que originalmente estaba diseñada para aliviar el estrés, relajarse y distraerse de pensamientos negativos, pero ahora no ayudaba. Por alguna razón, todos los cambios decisivos en la vida del hombre últimamente sucedían instantáneamente.
desde cambios de humor hasta decisiones complejas. Así que primero su vida se trastornó después del diagnóstico de Mateo Soto. Luego tuvo una pelea con Augusta, como resultado de la cual concluyó que su esposa no era muy leal con él. Esto llevó a la decisión instantánea de vender el negocio. Incluso después de anunciar esta decisión, Pedro no tenía dudas de que era correcta. Y ahora, mientras estaba sentado en su oficina en una silla cómoda y cálida, reevaluó profundamente sus valores, pensando en la vida y los problemas insuperables que habían surgido. Pedro se dio cuenta de que había pasado una parte significativa de su vida con una persona muy mercenaria y codiciosa. De repente, se dio cuenta de que Augusta estaba con él solo por su situación financiera. Augusta no se había convertido en su amiga. Ahora, comprendiendo toda la verdad, podía comparar su relación con algunas reuniones de negocios con socios comerciales. Había asistido a tales reuniones repetidamente y había aprendido a encontrar compromisos mutuamente beneficiosos, al igual que su vida familiar. De repente, resultó que Augusta era solo una socia comercial. La única diferencia entre los verdaderos socios comerciales y su esposa era que Augusta ni siquiera quería buscar una solución mutuamente beneficiosa al problema. A cualquier costo, quería ahorrar dinero y en su mayoría no le importaba la vida de su esposo. Divorcio, pensó Pedro. El divorcio no sería un gran shock financiero para él. El negocio y el apartamento eran suyos antes de su matrimonio, y los pocos muebles actualizados no eran caros para él. No debo dejarlo así, ella me vaciará por completo, pensó. Ahora entendía que si vendía su negocio, también perdería a su esposa, aunque ya no le importaba eso. La tarea principal era tratar el cáncer de hígado. El día siguiente pasó en tensión. Pedro no quería tener ningún contacto con su esposa de ninguna manera. Ella se volvió tan repugnante para él en un instante que tuvo que dormir en el sofá de la sala de estar en esa noche. Augusta también, si se puede decir así, estaba decepcionada de su esposo, aunque él estaba más decepcionado de ella. Todo este tiempo, ella creyó sinceramente que su esposo estaba dispuesto a sacrificar todo por su bienestar. Finalmente, llegó a tales extremos que ya no veía límites y pensaba que él le debía algo. En el fondo, se convirtió en una simple aprovechadora, y esto ya era irreparable. Simplemente lo ocultaba bastante hábilmente y profesionalmente, así que este rasgo vil en su carácter solo podía percibirse en un momento crítico. En la tarde, antes de la visita programada a la clínica, Pedro comenzó a empacar sus cosas. Su vuelo era a las 10 p.m. y por la mañana debía llegar a su destino. Como planeaba, iba a estar allí durante unos días, por lo que necesitaba empacar suficientes cosas. Llevó consigo algo de efectivo que planeaba gastar en una posible consulta de pago. Debido a la alegría de encontrar una clínica adecuada, se olvidó por completo de aclararlo. Tenía que pagar el transporte y la comida, así como reservar una habitación de hotel, que también ya había elegido. Tirando unos cuantos pares de jeans azules normales, 2 sudaderas, 3 camisetas y un par de calzoncillos en su maleta, Pedro se preparaba para salir del apartamento. Estos días apenas se comunicaban. Augusta cocinaba en silencio, hacía la colada y se ocupaba de sus propios asuntos, mientras Pedro, esperando concentrarse en el trabajo, leía informes de su empresa. Había informado a la dirección y a los socios que se alejaría del negocio por un periodo desconocido, pero que definitivamente regresaría. Pedro lamentó profundamente haberle contado a Augusta sobre su intención de vender su participación en las empresas para pagar su tratamiento y rehabilitación. Alcanzó su chaqueta en el perchero cerca de la puerta cuando su esposa apareció en la puerta de la sala de estar. ¿Te vas?, preguntó ella, cruzando los brazos de manera decidida sobre su pecho. Sí, respondió Pedro tersamente. ¿Qué pasa? ¿Te preocupó? No, estoy planeando empacar mis cosas y alejarme de ti. No soporto tu carácter, declaró ella. Lo he tolerado durante varios años, y cuando se trata de dinero, de repente me vuelvo desagradable. Está bien. No lo ocultaré, pero es cierto. Mañana empacaré mis cosas y me iré de ti. Conozco bien la ley, y entiendo que no podré obtener nada de ti a través de acciones legales. ¿Sabes? Creo que esto es lo que he necesitado durante mucho tiempo. ¿Qué has necesitado?, preguntó Pedro con una sonrisa sarcástica. ¿Vivir a costa de tu esposo, llenar tus bolsillos de dinero y emprender un viaje despreocupado? Buena suerte.
No me meteré en tu camino. Eso suena muy insolente desde tu perspectiva, respondió Augusta, entrecerrando los ojos. Desde mi punto de vista, finalmente estoy volviéndome independiente. Estoy tan cansada de ser tu ama de casa personal, Pedro. ¿Ama de casa? Pedro preguntó sorprendido. ¿Estás hablando en serio? Sí, hablo completamente en serio, Pedro. No hago nada, no evoluciono, me agobia y no quiero vivir así más. ¿En qué sentido no haces nada? Explícamelo, por favor. Protestó Pedro. No te despedí. Todavía trabajas para mi empresa, simplemente de forma remota. ¿Me consultaste cuando me mudé contigo? Si algo no te hubiera gustado, no te habrías mudado. ¿Por qué aceptaste mudarte aquí, al norte? Olvídalo. Vamos a omitir estas discusiones sin sentido que no llevan a nada, respondió Augusta, presionando su mano sobre su frente. Te has acorralado a ti misma y ahora evitas la conversación, señaló Pedro, poniéndose la chaqueta. Está bien, no te retendré. Empaca tus cosas y vete. No te molestes en reclamar el apartamento ni el negocio. Lo sé, ya lo dije, no los necesito. Además, planeas vender la empresa de todos modos, respondió Augusta. Tal vez no lo haga, respondió Pedro. Tal vez lo dije en el calor del momento. No, Pedro, ya sé que tu propia vida te importa más que cualquier empresa o incluso tu propia esposa. Dime, querida. Elevó notablemente su voz Pedro. ¿Qué has hecho para hacerte más importante para mí que mi propia vida? Eso no me corresponde juzgar. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Pedro fulminó a su esposa con enojo. ¿Qué querías decir? Tendrás mucho tiempo libre en el hotel. Puedes pensar en lo que quería decir allí. Eres repugnante. ¿Cómo pude vivir contigo todo este tiempo? Eres como una serpiente en mi cuello, respondió Pedro, abrochándose la chaqueta. Dándose la vuelta, añadió. Deja las llaves en casa de la vecina. Lorenza vive allí. Es una chica agradable y honesta, a diferencia de ti. Cuando llegue la llamaré y preguntaré si le diste las llaves. Las traeré. No tienes que preocuparte por mí. No quiero nada de ti, respondió Augusta con calma. Retiraré el dinero de la cuenta de ahorros. No tienes derecho, respondió Pedro con calma. Es un bien matrimonial. Lo dividiremos en caso de divorcio. No te preocupes. Él no se molestó en escuchar lo que Augusta pudiera decir en respuesta. Salió del apartamento en silencio, golpeando la puerta. Pedro se quedó dormido en el avión. Se despertó instintivamente cuando todos los pasajeros empezaron a levantarse de sus asientos. La azafata ni siquiera tuvo que despertarlo. Frotándose los ojos pegajosos y medio adormilados con la mano, Pedro miró por la ventana. La pista de despegue de un aeropuerto desconocido de inmediato evocó dudas en el hombre. Supuso que, como la mayoría de las personas durante un cambio de zona horaria, experimentaría dolor de cabeza y otros factores emocionales, pero el miedo y la ansiedad no estaban en sus planes. Recuperó con éxito su maleta en la zona de recogida de equipaje y salió del aeropuerto. Era una ciudad desconocida sin nieve, a diferencia de la que él conocía. De repente, se sintió solo, como una persona no deseada en un lugar desconocido. El único consuelo era que estaría aquí por muy poco tiempo, solo un par de días. Se sintió de manera similar, no deseado cuando se mudó a la capital. En su juventud, tan pronto como se graduó de la universidad, decidió mudarse lejos de su pequeña ciudad. Se fue a una gran metrópoli en busca de una vida mejor porque la que había vivido durante su juventud era categóricamente insatisfactoria. Creció, como se mencionó antes, en una pequeña ciudad, y el joven Pedro no podía vivir allí cómodamente. Desde la infancia, había soñado en convertirse en un líder exitoso, dirigir una gran empresa y ser una figura de autoridad para otros. Un ejemplo exitoso, un modelo a seguir. Incluso a una edad temprana, era consciente de que era mucho más inteligente que sus padres. Hasta los 4 años, creció en una familia completa que estaba lejos de ser disfuncional. A pesar de la agitación generalizada del país, la familia de Pedro logró de alguna manera navegar por las dificultades de la vida, evitando las dificultades que podrían haber aplastado a la familia de Pedro. Su padre, Emilio Jiménez, trabajaba como guarda de seguridad en una guardería. Ni bebía ni fumaba, y era un hombre muy justo y honesto. La madre de Pedro, Nora Jiménez, trabajaba como jefa de la cafetería en el hospital local. Para asegurar una vida decente para su familia, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, utilizando su posición para asegurarse de que su hijo no careciera de nada.
Mientras que otros niños del vecindario jugaban con juguetes de madera viejos y aburridos, el pequeño Pedro se conformaba con juguetes modernos importados. Del mismo modo, mientras que otros niños usaban ropa usada, como Nora los llamaba, Pedro se vestía bastante bien. Cuando Pedro tenía 4 años, su abuela, la madre de Emilio, falleció, y su padre comenzó a beber. Esta pérdida inesperada lo devastó. Empezó a beber, lo que llevó a conflictos en la familia. 2 años después, desapareció sin dejar rastro. Nora, alimentando el resentimiento hacia su esposo, cuyo consumo de alcohol había tolerado durante 2 años, no se molestó en buscarlo. Las agencias de aplicación de la ley se hicieron cargo del asunto, pero no pudieron encontrarlo. Nora parecía completamente indiferente hacia su esposo alcohólico. A pesar de las dificultades financieras de su familia, Pedro nunca presumió ni lo mostró. Entendía que era igual que cualquier otro niño. Dejaba que sus amigos del vecindario jugaran con sus juguetes nuevos y de moda. Siempre los ayudaba y en general no mostraba superioridad. Cuando Pedro se convirtió en adolescente, se dio cuenta de que esta ciudad no era donde pertenecía. Era pequeña, sin perspectivas de crecimiento. Un día, expresó sus planes futuros a su madre, y ella reaccionó fuertemente. Tenía planes diferentes para su hijo y parecía renuente a considerar su opinión. «Recibirás educación como electricista y cuando la termines te convertirás en economista», respondió ella. «¿De qué capital estás hablando? ¿Qué negocio?» Este fue el comienzo de su creciente resentimiento hacia su madre. Aunque fue desagradable para Nora reconocerlo, su hijo era mucho más inteligente y visionario que ella. De su padre, Pedro heredó la honestidad y la justicia, y de su madre, las cualidades opuestas, astucia y vanidad, pero en una medida razonable. Estas cualidades completamente diferentes coexistieron de manera sorprendente en este joven. Después de terminar la universidad, Pedro, sin decir nada a su madre, compró un boleto a la capital con el dinero que había ahorrado de su beca y se marchó. Dejó a su madre una nota de despedida llamada: Mamá, quiero dirigirme a ti probablemente por última vez. Entiendo perfectamente que soy tu hijo y con tu carácter no aceptas mi punto de vista. No quiero ofenderte, pero estoy expresando hechos. Por naturaleza, eres excesivamente egoísta, o más precisamente, egocéntrica. Pero ahora tengo 19 años. Debido a problemas de salud, como bien sabes, no soy apto para el servicio militar, así que el camino de la vida está abierto para mí. Creo que mi nivel no coincide con el lugar donde quisieras verme. Tengo que irme ahora. No acepto ningún comentario o, como los llamas, advertencia sobre este asunto. Viviré como quiera porque, en mi opinión, merezco algo mejor. Creo que en tu búsqueda de la felicidad, olvidaste por completo que soy tu hijo, no un títere. Soy una persona diferente. Yo, como todas las personas normales, tengo la intención de esforzarme por lo mejor. Tal vez habría sido una excelente líder, pero no soy tu subordinado. He crecido de forma independiente, dejando este nido parental. Me voy a la capital, tengo algunos planes de acción, pero sé que no tienes intención de escucharme, así que lo afirmo como un hecho. En la capital, estoy seguro de que me espera una vida mejor. Perdóname por esto, mamá, pero probablemente obtuve esta independencia o egoísmo de ti, pero entiendo que en mi caso, este egoísmo está justificado. Espero que nos volvamos a encontrar algún día. Me verás en la televisión o leerás un artículo sobre mí. Definitivamente volveré, mamá. Hasta pronto. Pedro se fue durante el día y Nora regresó del trabajo solo por la noche. Después de leer la carta, casi sufrió un ataque al corazón. Aunque realmente intentó controlar a su hijo con dureza por miedo a que se convirtiera en un delincuente, esos miedos tenían una base en ese entonces. Ni siquiera podía comprender que su hijo entendiera esto por sí mismo. Pedro no tenía la intención de convertirse en un bandido o un adicto a las drogas. No, él conocía su valía. Prácticamente dedicó toda su vida a los libros y diversos documentales para entender cómo funcionaban diferentes estructuras. Pedro estudió diligentemente la historia y se sintió fascinado por la psicología para comprender las motivaciones de las personas con las que tendría que colaborar en el futuro. En términos más simples, desde muy joven, prácticamente desde el primer grado, comenzó a prepararse para una vida adulta y desafiante en la que estaba absolutamente seguro de que lograría un gran éxito. Unos días en el tedioso viaje en autobús hacia la capital,
Pedro se bajó en una parada desconocida. Al igual que entonces y ahora, se sintió como una persona pequeña en una gran metrópolis, inadvertida y discreta. La única diferencia entre la situación actual y entonces era que Pedro era ahora un hombre maduro. Saliendo del aeropuerto con su maleta, comenzó a buscar un taxi. Por lo general, cerca de varias estaciones solían estar los taxistas privados persistentes que cobraban el doble o incluso el triple de las tarifas oficiales, y de hecho, encontró tal coche. Era un automóvil extranjero de color gris. Pedro no era bueno identificando marcas de automóviles, y en el techo había una discreta señal a cuadros de color naranja. Un hombre de apariencia española, con una gorra, bigotes gruesos y una pequeña barba dispersa, estaba parado cerca del coche. Pedro se dirigió inmediatamente a su dirección. Hola. Se acercó al taxista llamado Vasco. Oye, amigo, respondió el hombre, extendiendo los brazos. ¿A dónde vas, querido? Te llevaré allí rápidamente. Conozco todas las carreteras por aquí. Pedro miró su reloj de pulsera. Le quedaban 3 horas y media antes de su cita en la clínica. ¿Cuánto se tarda en llegar a la clínica desde aquí?, preguntó el hombre. Bueno, te lo diré ahora mismo. El taxista cerró los ojos y comenzó a tararear suavemente, recordando la ruta. Se tarda 1 hora y media en llegar sin atascos. Finalmente respondió. ¿Y con atascos? Bueno, con atascos... Mira, quién sabe, ¿verdad? Vasco sonrió amablemente. 1 hora, 2, incluso 3. Depende del tráfico, ya sabes. ¿Y el precio?, Pedro preguntó con picardía. Mira, resolveremos el precio. Vamos, sube y vámonos. El ingenuo taxista aún no sabía con quién estaba tratando. Pensaba que podía estafar fácilmente a Pedro por dinero, pero Pedro se mantuvo firme. No, dime el precio. No me moveré hasta que me digas la cantidad. 3, respondió Vasco bruscamente. 3,000. Vasco frunció el ceño, imaginando la ruta desde el aeropuerto hasta la clínica, que tomaría 1 hora y media en condiciones favorables. De acuerdo, 3,000 por 1 hora y media de conducción sin tráfico o 3 horas con tráfico. Si me llevas en menos de 1 hora sin tráfico, pagaré la mitad. ¿Trato? Mira, ¿cuál es tu nombre, señor? Dio un paso adelante. Pedro, respondió Pedro con confianza. Mi nombre es Vasco. Mira, ¿qué pasa con esta audacia? Ya te estoy dando un descuento y tú estás poniendo tus condiciones. 1,500 si me llevas en menos de 1 hora sin tráfico. Si hay atascos, entonces 1,500 si me llevas en menos de 1.5 horas. ¿Y si tarda más de 1.5 horas sin tráfico?, preguntó Vasco. En ese caso, lo resolveremos en el momento. Solo para que sepas, si te arrastras como un caracol, tendremos una conversación. Así que vámonos y conducirás a una velocidad normal. Mira lo persistente que eres. Mira, ¿qué haces, amigo? Vasco se acercó a Pedro por el lado y le puso la mano en el hombro. ¿Eres algún tipo de hombre de negocios? ¿Por qué importa?, respondió Pedro, sonriendo. Acepta, Vasco, o me iré en ese otro coche. Parece que hay un trato más sencillo allí. Definitivamente haré trato con él. El hombre rió. Mira a este. Está bien, tenemos un trato, vámonos. Vasco abrió el maletero, Pedro cargó su maleta y se dirigieron a la dirección especificada. Llegaron a la clínica casi exactamente en 1 hora y media después. A pesar de su impresión inicial de engañar al cliente ingenuo, Vasco no mintió y Pedro pagó 3,000. Después de despedirse del conductor, Pedro tomó la maleta por el asa y entró en la clínica. Esperó la cita durante 2 horas y media. La misma recepcionista, la chica con la que había hablado por teléfono anteayer, estaba sentada en el mostrador. Hola, tengo una cita con Roberto. Pedro olvidó el apellido del médico que supuestamente iba a ver. ¿Roberto Fernández?, aclaró Toya. Sí, él. Te llamé anteayer. Soy Pedro. Sí veo. Pedro, tienes una cita a las 2. Por favor, dime tu apellido y nombre. Pedro Jiménez, dictó el hombre. De acuerdo, gracias. Puedes sentarte en el banco por ahora. ¿En qué consultorio debo ir?, preguntó Pedro. Oh, lo siento, se rió Toya. Se me olvidó por completo. El 8º consultorio. Muchas gracias, respondió Pedro y caminó por el pasillo buscando el 8º consultorio. Encontrando la puerta correcta, colocó su maleta junto al banco, se quitó la chaqueta, se sentó en el banco blanco y comenzó a esperar la hora acordada.
Mientras tanto, no había nadie en el pasillo, pero en el banco adyacente había una chaqueta de alguien. Pasó aproximadamente una hora y una mujer de mediana edad pero elegantemente vestida salió del consultorio de Roberto. Se apresuró a recoger su ropa del asiento vecino y la siguió un hombre calvo y con bigote de alrededor de 60 años vestido con una bata blanca bien abrochada. Hola, ¿eres Pedro? El hombre se dirigió a Pedro con educación. Hola, sí, soy yo. Bueno, entra, dijo, haciendo un gesto para que el paciente entrara en el consultorio. Pedro miró su reloj. Siempre había intentado mantener la disciplina en el trabajo, aunque a veces fallaba. El reloj marcaba las 12:34 p.m. Pero todavía no es... intentó objetar. Entra, interrumpió Roberto a Pedro, y él cumplió. La oficina tenía un aspecto muy hospitalario. Paredes de color gris claro y toda la decoración, incluyendo los muebles, seguía un esquema de colores similar. Cuéntame acerca de tu problema, Pedro, le dijo Roberto, escuchando atentamente a su paciente. Ya me hicieron pruebas, pero en una clínica diferente. Comenzó Pedro. No soy de aquí, vivo en el norte, y me dijeron que tenía cáncer de hígado. Me molestaban dolores en el costado derecho, justo en la zona del hígado. Pérdida de apetito, náuseas y pérdida de peso en general. ¿Alguno de estos síntomas te molesta ahora?, preguntó Roberto, como si siguiera el guión. No puedo decirlo, respondió Pedro pensativamente. Tengo dolor de cabeza, pero no creo que esté relacionado en particular con esto. Podría estar relacionado, dijo el doctor con confianza. ¿Y tu apetito? ¿Tienes algún problema con él? Sí, tal vez, dijo Pedro, aún indeciso. Últimamente no he estado comiendo mucho. ¿Qué tipo de estilo de vida llevas?, preguntó Roberto. Bueno, antes de todo esto, antes de estos síntomas, intentaba llevar un estilo de vida saludable. Hacía deporte, comía bien, no fumaba ni tomaba. Está bien, dijo el doctor, mirando su monitor de computadora. Necesitarás someterte a un examen y tomar pruebas. Puedes hacerlo ahora mismo. Organizaremos los resultados muy rápido, en aproximadamente una hora. Eso es maravilloso, dijo Pedro sinceramente. Dime, ¿cuánto costará? Las pruebas y la evaluación costarán un total de 30,000 cada una. Deberás dar una muestra de sangre. De acuerdo, acepto. En el mismo día, Pedro se sometió a todas las pruebas necesarias recetadas por Roberto Fernández. Inmediatamente después del examen, fueron juntos al laboratorio ubicado en la misma clínica. Se extrajo sangre de una vena y, en menos de una hora, como prometió el especialista, los resultados estuvieron listos. Contamos con el equipamiento más moderno para identificar alteraciones en el sistema corporal en general, y en particular para detectar células cancerosas, explicó cuando Pedro se encontró nuevamente en su consultorio. Eso es genial, pero ¿qué hay de mis resultados de las pruebas?, preguntó el paciente ansiosamente. No te ocultaré nada, te lo diré tal como es, dijo Roberto con calma y confianza. Se ha confirmado que tienes cáncer. Vale la pena señalar que se está desarrollando bastante rápido. ¿Cuándo tomaste las pruebas anteriores en la otra clínica? Hace aproximadamente semana o semana y media, respondió Pedro desconcertado. Sí, confirmó el médico. Se está desarrollando muy rápido. Podemos intentar tratarte, pero las posibilidades son bajas, aunque nuevamente depende de los métodos de tratamiento. Pero en tu caso, los métodos serán, por supuesto, los más avanzados y complejos, aumentando las posibilidades de sobrevivir. ¿Por qué desaparecieron todos mis síntomas?, Pedro preguntó como un robot, mirando al espacio. Sucede. No profundizaré en la terminología médica en este momento. Solo diré que sucede. ¿Y cuánto costará este tratamiento? Alrededor de 10 millones, dijo Roberto con calma. No tengo ese dinero en este momento. Dime, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Creo que tu vida ordinaria y tranquila podría llegar a su fin en un par de meses. Después de eso comenzarán la agonía y el sufrimiento constante. Sé de lo que estoy hablando. El camino de regreso, todo parecía envuelto en la niebla, rodeado de oscuridad. No había ni un solo pensamiento positivo. Todo giraba en torno al hecho de que la vida estaba llegando a su fin. Darse cuenta de esto era dolorosamente triste y amargo. Casi todo su tiempo libre Pedro lo dedicaba al trabajo, y ahora, cuando la vida parecía estar llegando a su fin, él, como un anciano en su lecho de muerte, mirando hacia atrás,
Se dio cuenta de que había cometido un gran error. No había logrado ver el mundo. No había hecho todo lo que había planeado para la vida cuando era adolescente, como si todo hubiera salido mal. De alguna manera, no tuvo en cuenta una enfermedad mortal. Decidió no quedarse en este desafortunado viaje de negocios y optó por regresar a casa lo antes posible. Estaba dispuesto a vender su participación en la empresa. Podría cubrir fácilmente todos los gastos de tratamiento si lo hacía. El único problema era el tiempo. Vender su participación es un proceso largo y tedioso. En primer lugar, necesitaba encontrar a alguien dispuesto a comprarla, e incluso Pedro no podía estimar plazos aproximados. Fuera de la clínica, donde se confirmaron sus peores temores, había un taxi disponible. No era Vasco quien conducía, sino otro hombre quien llevó a Pedro fácilmente al aeropuerto. Sin embargo, el pasajero, acostumbrado a varios tratos lucrativos, no regateó esta vez, sino que aceptó el precio establecido por el conductor privado. No tenía tiempo para eso ahora. Sinceramente, esperaba que hubiera boletos disponibles para un vuelo de regreso al norte, incluso con escalas en el aeropuerto. Pensamientos ansiosos lo abrumaron en el camino, creciendo geométricamente en escala. Mirando por la ventana a la ciudad nocturna, donde, a diferencia de su ciudad natal, no había nieve, Pedro pensó que pronto se convertiría en una oscuridad similar. Una vez más, literalmente en un momento, devaluó su vida y todo lo que había logrado en estos cortos 35 años. Ahora no le importaban las condiciones que tendrían sus empleados en la empresa bajo el nuevo propietario, quien obtendría su departamento y todas sus pertenencias. Y más, no había nada más en su vida, solo la empresa y un amplio departamento en un buen y exclusivo complejo residencial. Eso era todo. Su esposa resultó ser una persona codiciosa que sacrificó a su esposo enfermo por su prosperidad personal. No tenían hijos. Augusta nunca quiso tener hijos, justificándolo diciendo que simplemente no habría tiempo para ellos. Pedro se instaló con el conductor, recogió su maleta y regresó al área de espera del aeropuerto. Acercándose al mostrador, preguntó: ¿Cuándo es el próximo vuelo al norte? Hoy. Qué suerte tengo, Pensó el hombre. Un boleto, por favor. Pagó al cajero, recibió su boleto y, mirando al tablero de salidas, se dio cuenta de que tenía que esperar aquí durante bastante tiempo, 2 horas. Se sentó tranquilamente en un banco y continuó contemplando cuán carente de sentido era la vida. Cariño, compraremos un boleto ahora y volaremos, dijo alegremente una mujer que pasaba por Pedro con su hija de 7 años. ¿De verdad?, preguntó la niña con sincero asombro. Sí, Wanda, volaremos. Pedro abrió los ojos y miró a esta familia. ¡Qué suerte tenía esta mujer! Tenía una hermosa hija que, por cierto, se parecía a ella. Estaba sana, todo estaba bien con ella, y estaba criando a esta hermosa hija. La niña también tenía suerte. Tenía una mamá, y por ahora no había problemas. La voz interior entabló un diálogo con la mente de Pedro. Detente. ¿Qué? ¿Mamá? La niña tiene una mamá. Tiene una mamá. En ese momento, el razonamiento del hombre comenzó a dialogar con la voz interior. Mamá. Así que... espera. Yo tengo una. Rápidamente se levantó del banco y, pasando junto a la joven familia, corrió hacia el mostrador. Disculpe, cancélelo. Comenzó a gritarle al cajero. ¿Qué? La joven cajera no entendió inicialmente. ¿Qué quieres decir? Cancela mi boleto, por favor. Cámbialo. Necesito ir a otra ciudad. Hay otro vuelo, pero parte en 40 minutos. Está bien. Necesito un boleto para allí. El procedimiento para cambiar el boleto no tomó mucho tiempo, y el hombre, inspirado, agarrando su maleta, se dirigió rápidamente a la puerta de embarque. Lo logró. Tomó el asiento indicado en el boleto y respiró aliviado. Mamá, tengo una mamá. Continuó hablando consigo mismo en su cabeza. Voy a ver a mi mamá. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿10? No, más. 16. ¡Qué pesadilla! No he visto a mi mamá en 16 años. Bueno, ahora la veré. El avión despegó y voló a su ciudad natal. El vuelo duró 5 horas. Durante este tiempo, Pedro logró dormir en el avión y, sorprendentemente, descansar un poco. En las últimas 24 horas, había salido del aeropuerto por segunda vez, pero esta vez no se sentía como una persona insignificante en una ciudad grande y desconocida.
Sabía exactamente por qué había venido aquí. Además, la ciudad le resultaba familiar. Era el lugar donde pasó una parte integral de su juventud. Pedro aún recordaba la dirección donde él y su madre vivían, pero no vivían en la ciudad misma, sino en un pequeño pueblo cercano. Tomando el primer taxi disponible, proporcionó la dirección, inicialmente sorprendiendo al conductor, y se dirigieron al pequeño pueblo. Ya era amanecer, y el hermoso sol naciente iluminaba los campos o los cinturones de bosque con su brillante color alba naranja. Había nieve aquí, pero no tanto como en el norte. Solo cubría parcialmente el suelo. El viaje a la tierra natal de Pedro duró poco, solo unos 40 minutos. Nuevamente, Pedro pagó al conductor del taxi, recogió su maleta y se paró frente a la casa de su familia. De ninguna manera era un edificio de varios pisos. Era un patio de tamaño mediano que combinaba varias casas privadas. Este era el lugar donde creció. El lugar donde pasó la primera parte de su vida, que estaba a punto de terminar tan pronto. Recordó todo cuando vio su hogar familiar. Recordó jugar en el patio común con sus amigos de estas casas vecinas y cómo corrían a las casas de los demás y a veces se quedaban a pasar la noche. Toda su infancia parecía elevarse de repente, como si dominara todos los demás pensamientos, incluida la enfermedad mortal. Exhalando un cálido aliento con una sonrisa en su rostro, Pedro se acercó a la puerta. De repente, vio a una hermosa joven saliendo de la casa donde vivía. Y esta casa estaba justo enfrente de la entrada al patio. Estaba vestida de manera similar a Pedro. Jeans azules regulares, una chaqueta negra con una capucha sobre la cabeza, llevaba botas altas de fieltro cálido. Tan pronto como salió de la casa, notó de inmediato al hombre parado con una maleta frente a la puerta. ¡Hola! Gritó con una voz delgada, encantadora y muy hermosa. ¿A quién estás buscando? Hola. Gritó Pedro confundido. ¿Quién vive en la casa de la que acabas de salir? La chica, mirando a su alrededor, bajó rápidamente los escalones bajos de la casa y corrió hacia la puerta. Soy yo y mi mamá, por así decirlo. ¿Qué pasa? Pedro se volvió aún más confundido. Por alguna razón, al principio ni siquiera consideró la posibilidad de que su madre pudiera haberse mudado de esta casa a otro lugar. Trató de recomponerse y preguntó. Nora Jiménez solía vivir aquí. ¿Sabes a dónde se mudó? ¿Todavía vive aquí? Respondió la chica, sorprendida. ¿Y tú quién eres en realidad? Espera, no entiendo nada. Interrumpió Pedro. Dijiste que tú y tu mamá viven aquí, ¿verdad? Bueno, en realidad no es mi mamá, dijo la chica avergonzada. ¿Y tú quién eres? ¿Puedes decírmelo? Soy su hijo, exclamó Pedro. y no entiendo del todo por qué tengo una hermana. ¿Así que eres su hijo? Exclamó la asombrada chica como si estuviera conociendo a su ídolo de la infancia. Bueno, sí, respondió Pedro con calma, pero en el fondo sentía algo de culpa. ¿Puedo visitar a mi mamá? ¡Claro, entra! La chica abrió la puerta, y Pedro, llevando la maleta en la mano, entró al patio, recordando cómo solía llevar un maletín en la escuela. Supongo que tu nombre es Pedro, ¿verdad? Preguntó la chica. Sí, Pedro. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? No te has presentado. Mi nombre es Marta. Encantada de conocerte. Encantado de conocerte también, respondió Pedro. ¿Por qué dijiste que vives aquí con tu mamá? Nora ni siquiera es tu mamá. Es más fácil decirlo así, dijo ella. Puede que no me recuerdes o ni siquiera me conozcas. Cuando te fuiste tenías 19 años y yo solo tenía 12. Y mi verdadera mamá, que vivía en la calle Oak, tal vez recuerdes, está al lado de la otra ciudad. Mi mamá era buena amiga de la tuya. ¿Cómo se llama tu mamá? Interrumpió Pedro a Marta. Se llamaba, dijo ella suavemente, Zoraida Castro. Puede que la recuerdes. Ah, exclamó Pedro. Sí, recuerdo a Zoraida. Todo el vecindario solía visitarla para que les leyera el futuro. ¿Era ella? Sí, respondió Marta. Y mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años. Nora, tu mamá, sintió lástima por mí y me acogió. ¿Sabes cómo lloró cuando te fuiste? No podía encontrar la paz. Tomaba tranquilizantes y apenas comía. Es difícil expresar con palabras lo que Pedro sintió en ese momento. Su corazón latía en su pecho como si no fuera un corazón sino una lavadora. Se sentía increíblemente avergonzado. Se sentía culpable hacia su madre,
pero no podía haber actuado de manera diferente. Las circunstancias lo llevaron por ese camino. Mientras tanto, Marta y Pedro entraron en la casa. Tú ve adentro y yo correré a la tienda, susurró Marta. Son las 6 de la mañana. ¿Qué tienda? Se preguntó Pedro. Recientemente abrieron una tienda que está abierta las 24 horas. Nos quedamos sin pan en casa. Volveré pronto. Y la chica salió corriendo de la casa. Marta, ¿por qué corres de aquí para allá? Una voz anciana vino desde algún lugar de la habitación. ¿Olvidaste algo? Decidiendo no hacer ruido innecesario, Pedro se quitó los zapatos en silencio. Dejó la maleta en el pasillo, que según suponía, Marta había renovado desde su partida, y entró en la habitación. Entró en la sala de estar, desde donde venía la voz. La voz no había cambiado mucho en 16 años, solo había ganado un poco de ronquera. Una voz tan familiar pero al mismo tiempo olvidada le envió escalofríos por la espalda al hombre. ¡Marta!, gritó Nora más fuerte. ¿Estás aquí? Al entrar en la sala de estar, donde una mujer mayor con cabello gris pero bien arreglado estaba sentada, usando gafas con montura gruesa, Pedro no pudo articular una sola palabra. Todo a lo que estaba psicológicamente preparado en ese momento era asentir en saludo. La anciana, sentada en el sofá y a punto de encender la televisión, miró al hombre. Era como si al principio no lo reconociera y no entendiera quién había entrado en su casa. Había una persona desconocida. Parecía que este fue el pensamiento inicial de la anciana. Pero luego, un par de segundos después, cuando pudo mirar lo suficientemente bien el rostro de este hombre desconocido, el asombro de la mujer fue evidente. Sus ojos literalmente se salieron de las órbitas y dejó caer el control remoto de sus manos. Cayó al suelo y se rompió, de modo que la tapa del compartimiento de las pilas voló. Ambos comenzaron a respirar más rápido. Pedro, extendiendo sus brazos como si señalara la disposición para un abrazo fuerte, dijo con lágrimas en los ojos: Mamá, estoy en casa. En ese mismo momento, Nora literalmente saltó del sofá y corrió rápidamente hacia su hijo. ¡Pedro!, gritó. ¡Mi querido Pedro ha vuelto a casa! Ella abrazó a su hijo con fuerza, a quien no había visto en 16 años, y comenzó a besarlo. Es difícil describir las emociones de una madre que no sabía nada de lo que había estado pasando con su hijo durante los últimos 16 años. Algunas madres, especialmente las irresponsables, llegan a aceptar esto o incluso olvidan por completo que alguna vez tuvieron hijos. Por otro lado, aquellas que realmente aman a sus hijos están dispuestas a dar todo lo que tienen solo para asegurarse de que su hijo está bien. Pero es aún más difícil describir las emociones de una madre que no sabía lo que su hijo había estado haciendo o incluso si había estado vivo en absoluto durante los últimos 16 años y que, después de una colosal separación de su hijo durante tanto tiempo, lo vio por primera vez. Los sentimientos maternos primitivos y genuinos nunca se desvanecen, incluso cuando una madre no ha visto a su hijo durante 16 años. Gradualmente disminuyen, se retiran a lo más profundo del alma, pero permanecen de por vida. Puede que no se manifiesten en la vida cotidiana, estando completamente ocultos detrás de una máscara de bienestar moral, pero en lo más profundo, una madre que fue separada de su hijo se levantaría todos los días con la esperanza de que hoy volvería a casa, que hoy lo vería y entendería que su hijo estaba a salvo y bien. Ese fue precisamente el caso de Nora. La madre de Pedro Jiménez. Nunca olvidó a su hijo. Todos los días rezaba por su salud, aunque antes de la partida de su hijo era una atea convencida y pensaba que ahora, en algún lugar del mundo, su hijo estaba vivo y bien. Marta, hoy es un día especial para mí. Nora irrumpió en el pasillo, llorando y gritando, cuando escuchó el ruido de la puerta principal cerrándose. Ve a la tienda de nuevo y compra un pastel. Vamos a celebrar. Pedro ha vuelto. Nora, sé que ha vuelto. Fui yo quien lo recibió, dijo la chica con una sonrisa en el rostro. Inmediatamente entendí lo que necesitaba comprar, además del pan. Fueron a la cocina, donde Pedro ya estaba sentado mirando torpemente alrededor de la habitación. Es como si todo hubiera cambiado y sin embargo, nada ha cambiado aún, pensó mientras observaba la cocina. Pedro, ¿cómo estás? Cuéntame, hijo. No te he visto en tantos años. La alegre Nora compartió literalmente su energía positiva con su hijo, quien, en el fondo, se sentía increíblemente avergonzado.
pero esos sentimientos se desvanecieron bajo la presión del buen humor de su madre. Mamá, todo está bien. Pedro asintió con calma, aún no listo para hablar de lo malo. Tengo mi propio negocio en la capital. Uno muy decente en realidad. Tengo una gran red de tiendas minoristas y vivo en el norte. Es más fácil para mí allá. ¿Ves? Pedro siempre quiso ir a la ciudad. Nora agitó su dedo índice, dirigiéndose a Marta. Siempre quiso ir al norte, lo recuerdo claramente. Sí, lo quería y se fue, confirmó Marta mientras cortaba la tarta. Sí, Pedro es un buen chico, simplemente genial. La anciana no podía estar más feliz con su hijo. Entonces, Pedro, ya soy una mujer mayor. Cuéntame, ¿tengo nietos? ¿Cómo va tu vida personal? Y aquí comienzan los problemas, respondió Pedro con una sonrisa avergonzada, bajando la cabeza. ¿Qué pasa? Estoy en proceso de divorcio ahora. Nora dio un suspiro teatral. ¿Cómo es eso, Pedro? ¿Por qué te estás divorciando? ¿Y quién es esta chica? Mi esposa, todavía mi esposa, se llama Augusta. La conocí a través de los negocios. La contraté como mi propia contadora. Sabes, mamá, al principio era una buena chica, honesta y fiel. Bueno, solo al principio. Luego se mudó al norte conmigo. Ya tenía mi propio apartamento. Y hace apenas una semana mostró su naturaleza traicionera. Estuvo conmigo solo por dinero. No tenía sentimientos genuinos por mí. Tal vez no sea así en realidad, pero así se mostró. ¿Y ahora qué? ¿Vas a divorciarte? Nora, la anciana madre, se inquietó. Sí, cuando llegue a casa presentaré la solicitud de divorcio. Hijo, probablemente ella demandará la mitad de tu apartamento y de la empresa. No, mamá, no lo hará. Pedro dijo con confianza. Gané todo esto cuando estaba solo. El apartamento y la empresa seguirán siendo míos. Marta sirvió el pastel en la mesa y para ese momento la olla acababa de hervir. Hablaron de muchas cosas. Había mucho de qué hablar en 16 años. Discutieron prácticamente toda la vida de Pedro, pero sin revelar el hecho de que tenía cáncer. También hablaron de la vida de Nora, cómo sufrió en los primeros años cuando su hijo dejó el hogar paterno y no se comunicó de ninguna manera. Compartió sus preocupaciones y derramó algunas lágrimas. También habló sobre cómo prácticamente adoptó a Marta después de la muerte de su madre, Zoraida Castro. Dijo todo lo que pudo. Marta también compartió su destino, que describió como no fácil pero soportable. Después de discutir todos los temas apremiantes y responder todas las preguntas que se habían acumulado durante 16 años de separación, lo cual tomó alrededor de 4 horas, era hora de contar la principal tragedia de Pedro. Mamá, ¿sabes? Vine aquí por una razón. Dijo Pedro, dando un sorbo a su tercera o cuarta taza de café. Perdió la cuenta de cuántas tazas había tomado. Tengo un gran problema y simplemente no pude evitar venir. Dudó un momento, eligiendo sus palabras, mientras Marta y Nora se quedaban expectantes. ¿Qué pasa?, exclamó la mujer mayor, apretando su corazón. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te preocupa? Tranquila, Nora, dijo Marta con calma, pero su atención estaba completamente centrada en Pedro. Déjalo hablar. Ella lo miró con mucha intensidad, pero el mismo hombre no se dio cuenta de eso. Mamá, dijo, secándose los ojos. Tengo cáncer de hígado. Nora apretó aún más fuerte su corazón en ese momento. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Pedro? Por favor, repite. Con cada palabra su voz se volvió más suave y se quitó los anteojos. Tengo cáncer de hígado. Está progresando muy rápidamente. De hecho, vine a despedirme. El tratamiento costará $10 millones. Solo puedo conseguir ese dinero rápidamente vendiendo mi parte de la empresa, pero no la venderé rápidamente. No tomaré un préstamo por principio. En los últimos 2 días he pensado mucho, llegando a muchas conclusiones y reevaluando mucho. Ya he aceptado mi destino. Mamá, y solo vine a despedirme. Después de la cálida recepción del hijo pródigo y la solemne ceremonia de beber café en su regreso, se derramaron muchas lágrimas. Nora literalmente comenzó a tener un ataque histérico, que sería muy difícil de detener. Pedro mismo ya no sentía nada después de anunciar una noticia tan terrible porque, en los 2 días previos a este día, había reconsiderado genuinamente muchas cosas, llegando finalmente a la conclusión de que era su destino. Nora lloró aparentemente sin cesar.
Todas sus esperanzas de que su hijo había regresado y de que su hijo estaba a salvo se desmoronaron en un instante. No podía creer esta noticia. No podía confiar en sus oídos. Pedro, ¿puedo hablar contigo por unos minutos? Preguntó Marta cuando Nora se había calmado un poco y estaba sentada en silencio. Necesitamos hablar. Pedro, sin esperar tal oferta, estaba muy interesado en hablar con la chica. No sabía qué podría decirle y eso despertó su genuino interés. Pero aún más intrigante fue el hecho de que ella quería hablar con él a solas, sin Nora. Salieron afuera. Después del ambiente hogareño habitual, el cielo blanco desde el cual caía la nieve parecía una lámpara brillando directamente en sus ojos. Durante un par de segundos, cegó tanto a Marta como a Pedro. Pedro, comenzó la chica cuando cerró la puerta. Debería explicarte algo. Dime cómo es, entenderé todo. Respondió Pedro calmadamente. Eres citadino y para ti explicar estas cosas es 1000 o incluso 10,000 veces más difícil que para los lugareños, o al menos para aquellos que viven en un pueblo. Bueno, solo dime, insistió Pedro. Mi madre era una adivina, una bruja, una hechicera, llámalo como quieras. Comenzó Marta. Tenía el don de la curación, ¿sabes? Así que toda la aldea solía venir a ella. Mayormente eran solo alcohólicos cuyos hígados estaban fuera de servicio, y ella los curaba con su don. ¿Y qué estás tratando de decirme con todo esto? La reacción de Pedro indicó que, como Marta dijo inicialmente, estaba bastante escéptico acerca de esta información. El don de la curación se transmite por línea familiar. Trató de convencer Marta al hombre. Puedo intentar curarte. ¿Te estás burlando de mí? Preguntó Pedro, haciendo una extraña expresión facial. Ya he aceptado mi destino, y tú aún quieres decirme que puedes curarme del cáncer del hígado, que se está desarrollando muy rápidamente. Los especialistas exigen $10 millones por este tratamiento, y tú quieres hacerlo con alguna adivinación. Pedro, dijo Marta, mirando a su interlocutor con una mirada suplicante. Al menos puedes intentarlo. No necesitarás hacer nada. Yo lo haré todo por mí misma. Bueno, casi todo. Es gratis. No te estoy pidiendo dinero. ¿Y cuánto durará esta operación? Pedro enfatizó la palabra operación. No lo sé. Tengo que intentarlo. Tengo un libro con hechizos para todas las enfermedades, incluido el cáncer. Solo necesitamos ver cómo leer este hechizo y qué rituales se deben realizar. Bueno, si insistes, podemos intentarlo, dijo Pedro como si estuviera haciendo un favor. Pero creo que será una pérdida de tiempo. Veremos, Pedro. ¿Por qué me estás preguntando aquí y no adentro? Preguntó el hombre cuando Marta ya estaba a punto de entrar en la casa. Para que el hechizo funcione, la persona que necesita ser curada debe dar su consentimiento personal sin oídos de terceros. Solo después de que haya aceptado cara a cara la ceremonia y el hechizo, esta información se puede hacer pública, por así decirlo. Entraron en la casa, y Marta corrió a su habitación, que hace 16 años solía ser la habitación de Pedro. Encontró el libro en el que su abuela, Antonia Hill, había registrado muchos hechizos, y encontró un hechizo para el cáncer. El hechizo, si se puede decir así, era universal y adecuado para todas las etapas y tipos de cáncer. El ritual tuvo lugar esa misma noche. Marta informó a Nora que tenía la intención de curar a su hijo de esta terrible enfermedad. Nora no podía dormir. Pasó toda la noche en la cama, esperando a que Marta saliera y dijera que todo se había completado con éxito. Marta llevó a cabo el ritual en su habitación. Había muchos matices y a veces Pedro mismo tenía que leer encantamientos incomprensibles en un idioma desconocido. A lo largo de este extraño procedimiento previamente desconocido, él estaba sentado en completa perplejidad, pero mantenía una actitud bastante escéptica. Unas horas después, la puerta de la habitación de Marta se abrió, y ella entró en la habitación de Nora para comprobar si estaba dormida. Nora no lo estaba, así que Marta pudo informar de inmediato que todo salió bien y que debería haber dado frutos. 2 días después, Pedro voló en avión a la misma clínica, donde le pidieron $10 millones por el tratamiento. Decidió comprobar si el hechizo funcionaba y aún se acercaba a él con bastante escepticismo. Marta insistió en que lo volvieran a examinar. Pagó a este hospital privado otros $30,000 por resultados rápidos y precisos. Roberto, después de revisarlos, se sorprendió.
¿Cómo es posible?, dijo, cubriéndose la boca con la mano. Hace solo unos días te diagnosticaron un tumor en el hígado, y ahora está claro como si se hubiera evaporado. ¿Podría ser que nuestro equipo es inexacto? No puede ser. Pedro mismo se había acostumbrado tanto a cambios rápidos y abruptos en su entorno que ni siquiera se sorprendió de algunas palabras en un idioma desconocido, pronunciadas por una hechicera hereditaria. Pudieron eliminar milagrosamente una enfermedad casi incurable de su cuerpo. En resumen, volvió con su madre con buenas noticias, y una vez más celebraron con una taza de café y pastel de manzana. Nora estaba muy feliz de que su hijo se hubiera recuperado. Pasó un año. Durante este año, Pedro experimentó cambios rápidos y abruptos. Se divorció de su esposa y la cuenta de ahorros que ella se mostraba reacia a gastar en el tratamiento de su esposo se dividió por la mitad. El apartamento y la empresa quedaron, por supuesto, en manos de Pedro. Pedro comenzó a comunicarse mucho con Marta. Se intercambiaron mensajes y finalmente comenzaron una relación a larga distancia. Pronto, la chica se mudó con él y más tarde, después de ahorrar algo de dinero, el hombre compró un apartamento para su madre en el norte, en la misma zona donde Pedro vivía con Marta. Después de vivir juntos durante 6 meses en armonía y amor previamente desconocidos, una mañana, Marta, mientras tomaban café por la mañana, dijo: Pedro, ni siquiera sé cómo decirte esto. Una tímida sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué pasa? Pedro de repente se sintió nervioso. Pedro, hay algo. Tu mamá estará feliz. En resumen, compré una prueba de embarazo ayer. Vamos a tener un bebé. Pedro contuvo el aliento, abrazó a Marta con fuerza y cerró los ojos, que de repente se llenaron de lágrimas. Pedro, ¿estás feliz? La chica fingió fruncir el ceño. Pedro sonrió y besó a Marta. Mi amor, no solo estoy feliz, estoy tremendamente contento. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.